Primero, tenemos que aprender el hecho de por qué nos alimentamos, ¿vale? Tenemos que entender por qué nos alimentamos, y esto es muy muy importante, ¿vale? Saber por qué nos alimentamos. Y ya te digo, te pregunto, ¿por qué te alimentas tú? Tienes que pensar detenidamente esta pregunta, ¿por qué te alimentas tú? ¿Vale? Y luego ver si esto está alineado con tus objetivos, si crees que es lo mejor o no es adecuado. Bien, pero tenemos que saber para qué nos alimentamos, por qué sirve alimentarnos, qué es lo que obtenemos de la alimentación, por qué necesitamos alimentarnos. Y esto es lo que voy a tratar de explicarte para que tú entiendas bien este proceso. Bien, cuando nos alimentamos podemos obtener dos cosas. Bueno, siempre vamos a obtener esas dos cosas, pero en diferentes proporciones. Podemos obtener nutrientes y podemos obtener energía, ¿vale? No es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo nutrientes que energía. Esto es algo que ya generalmente nos suele chocar, ¿vale? Podemos estar muy llenos de energía, podemos tener una alimentación muy rica en energía, pero estar desnutridos, ¿vale? Porque son dos cosas diferentes. Bien, entonces podemos aportar energía y nutrientes. Vamos a dejar un momento la energía y vamos a pasar a los nutrientes. Tenemos macronutrientes y micronutrientes. Primero vamos a empezar a ver cuáles son los macronutrientes. Tenemos 3 macronutrientes principales, que son carbohidratos, proteínas y grasas. Bien, esto es algo que tenemos que aprender y tener claro. Tenemos que saber que hay carbohidratos, proteínas y grasas. Y vamos a intentar empezar a identificarlos. Yo te voy a ayudar a identificarlos, pero tú tienes que tratar de empezar a identificarlos en tus platos, ¿vale? Para que sepas qué es lo que estás comiendo. Esto es muy muy importante. Entonces, 3 macronutrientes principales: carbohidratos, proteínas y grasas. Bien, de estos 3 macronutrientes principales, bien, tenemos que entender que hay algunos que son esenciales y otros que no son esenciales. ¿Qué me refiero con que son esenciales? Pues que nuestro cuerpo no puede fabricarlos por sí solo, es decir, necesita que los aportemos de fuera con la dieta o con la alimentación. Bien, si no los aportamos desde fuera, nuestro cuerpo no los producirá y a medio o largo plazo tendremos deficiencias que al final nos darán problemas de salud. Esto es el motivo por el que una alimentación puede ser buena durante un tiempo mientras están generando deficiencias y en un momento determinado empiezan a venir los problemas, ¿vale? Y esto es por no ser consciente de lo que nos alimentamos. Entonces, hay algunos que son esenciales y otros que no. ¿Cuáles no son esenciales? Los carbohidratos. ¿Por qué? Porque los carbohidratos son únicamente energía, ¿vale? Y ahora volveremos al tema de la energía. Los carbohidratos son únicamente energía y nuestro cuerpo es capaz de producir energía por muchas fuentes. Eso es algo que iremos viendo. Y de los otros, proteínas y grasas, ¿vale? Sí son esenciales, ¿vale? No todas las proteínas y todas las grasas son esenciales, pero, por ejemplo, de los ácidos grasos tenemos 2 ácidos grasos que son esenciales, ¿vale? Que nos necesitamos aportar de fuera, que son el omega 3 y el omega 6. Seguramente los hayáis escuchado ya. Y de las proteínas tenemos que pensar en los aminoácidos, ¿vale? Los aminoácidos son en lo que se descomponen las proteínas cuando las metemos en nuestro organismo. Y de estos aminoácidos hay 9 aminoácidos que son esenciales, ¿vale? Es decir, necesitamos aportarlos de fuera, ¿vale? ¿Por qué son tan importantes las proteínas y las grasas? Pues bien, por la función que tienen en nuestro cuerpo. Tienen una función estructural y de comunicación. Tenemos que entender que nuestras células están formadas, todas nuestras células, las células de nuestras neuronas, de nuestro corazón, de nuestros músculos, todas están formadas a partir de proteínas. Entonces, las proteínas son el material en el que se construye nuestro cuerpo, nuestros ladrillos. Por eso es tan importante aportar una buena cantidad de proteínas al día, porque si no vamos a tener mucha deficiencia. Nuestras células van a ser, por así decirlo, defectuosas, se van a usar mucho más de la cuenta, porque no tienen material suficiente para repararse o para construirse nuevas que sean mejores. Por tanto, vamos a envejecer también más rápido, al mismo tiempo de que esos años que vivimos lo vamos a vivir más bajos. Entonces, proteína tienen un carácter estructural y varios de estos aminoácidos son esenciales, necesitamos aportarlos de fuera. ¿Y qué pasa con las grasas? Las grasas tan demonizadas, ¿no? Históricamente, bien, nos han metido una película en la cabeza que es totalmente errónea y que nos ha ido destrozando nuestra salud poco a poco. Las grasas son imprescindibles. Las grasas forman
la pared, ¿vale? La membrana de todas nuestras células. Es lo que permite que unas se comuniquen con otras, que intercambien materiales, que se comuniquen unas partes del cuerpo con otras, que nuestro sistema hormonal, que las hormonas son como se comunica el cuerpo y básicamente lo que hace que este funcione como debería, funcione correctamente. Entonces, las grasas son imprescindibles y si no comemos una suficiente cantidad de grasas, todo nuestro sistema hormonal va a deteriorarse, nuestro metabolismo va a deteriorarse porque depende de esta comunicación de hormonas y muchas cosas van a empezar a ir mal, ¿vale? Entonces, grasas y proteínas son imprescindibles, ¿vale? Y debemos aportarlas con nuestra alimentación en cantidades suficientes. En cambio, ¿qué pasa con los carbohidratos, ¿no? Que era el tercer macronutriente, que he dicho que no es esencial, ¿no? Que lo único que aporta es energía. Pues eso, el carbohidrato es un macronutriente que su única función es aportar energía. Bien, entonces vamos a ver por qué consumirlos, cuándo consumirlos, en qué circunstancias y por qué nos interesa consumirlos o no. Vale. En general, hoy en día, la mayor parte de las personas, y puede ser tu caso, llevamos una alimentación en la que aportamos suficiente energía, pero no suficientes nutrientes. ¿Y por qué es? Porque los carbohidratos forman una gran parte de nuestra alimentación. Alimentos como el pan, alimentos como el arroz, como la pasta, como las harinas. Todo esto, que son alimentos, por así decirlo, vacíos, no nos aportan nutrientes, forman una gran parte de nuestra alimentación. Y esto necesariamente desplaza a otras cosas importantes, como son los carbohidratos y las grasas. Y esto es lo que no puede ser, ¿vale? Los carbohidratos no son malos por sí mismos, pero en el momento en el que nos hacen desplazar otros nutrientes que sí son esenciales, pues empiezan a convertirse en un problema, ¿vale? Y entendiendo que estos carbohidratos lo que hacen es aportar energía, tenemos que ser inteligentes de saber si los necesitamos o no, ¿vale? ¿Y cómo sabemos si los necesitamos o no? Bien, tenemos que tener en cuenta que si tenemos grandes reservas de grasa, ¿vale? Quiere decir que tenemos energía a destajo. El problema es que nuestro cuerpo no sabe utilizar esa energía, ¿vale? Y no es un problema de falta de energía. Entonces, puede ser que lo que mejor te venga es consumir menos carbohidratos o intentar minimizarlos en la dieta para que tu cuerpo empiece a utilizar esos sustratos que tiene de grasa. Entonces tu problema nunca va a ser la energía. Generalmente tenemos reservas de grasa mucho más que suficientes y el cuerpo puede funcionar solo mediante grasa. Entonces los carbohidratos no deben desplazar a estos alimentos. Entonces, volviendo al inicio del vídeo, ¿cómo hacer una alimentación densa nutricionalmente? Ese debe ser uno de los objetivos por el que nos alimentamos. Para nutrirnos, necesitamos nutrirnos, ¿vale? Porque hemos visto que el problema no es de energía, sino de nutrientes. Entonces, ¿qué significa hacer una alimentación densa nutricionalmente? Que aportemos una suficiente cantidad de grasas, una suficiente cantidad de proteínas, que suele ser bastante más de lo que piensas, y vamos a la última parte, que aportemos también una suficiente cantidad de micronutrientes, ¿vale? Que hemos dicho que es lo que nos faltaba, ¿no? Tenemos energía y nutrientes, y dentro de los nutrientes tenemos los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes hemos hablado que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, y los micronutrientes son las vitaminas y los minerales, que es lo otro que tenemos que aportar con la alimentación. ¿Cómo aportamos nuestras vitaminas y nuestros minerales? Pues bien, lo que generalmente seguro que conoces y que es famoso, pues mediante la verdura y la fruta. Vale, esto es cierto, ¿vale? Es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque pensamos que solo las verduras y las frutas aportan vitaminas y minerales y que aportan grandes cantidades. Vale, esto no es cierto del todo, ¿vale? Muchos alimentos que proceden de los animales aportan gran cantidad de vitaminas y minerales, incluso bastante más que las propias verduras. Por ejemplo, un huevo aporta más vitaminas y minerales que la verdura. Y igual, por ejemplo, pasaría con los órganos de los animales. Por tanto, debemos de dejar de pensar que solo las verduras y las frutas nos aportan vitaminas y minerales. De hecho, si no es consumo ecológico,
tenemos que pensar que estas frutas y verduras están cultivadas en suelos no tan ricos, entonces no son tan ricas estas plantas, estas verduras a nivel de vitaminas y minerales como pensamos, pero sí son imprescindibles y deberían complementar nuestra alimentación. ¿Qué es imprescindible sobre todo? Las verduras, ¿vale? Las verduras tienen que ser una parte bastante imprescindible de nuestra alimentación. Las frutas no tanto, ¿vale? No vamos a cubrir el porqué, pero generalmente es porque si nuestro objetivo es perder grasa, ¿vale? Las frutas no son tan interesantes por el aporte en glucosa que nos aportan. Lo veremos en vídeos más adelante. Pero por tanto, ¿qué tenemos que aportar? Proteínas, grasas, buena cantidad, bastante más de lo que piensas, y luego vitaminas y minerales procedentes de las verduras. Si aportamos estas tres cosas, bien, nuestra alimentación va a ser densa nutricionalmente. Y en el momento en que aportemos esto, ¿vale? Ya no es problema que aportemos carbohidratos, porque no estamos dejando de consumir esos nutrientes que nos hacen falta, ¿vale? Igualmente, en función de cada caso particular, tendremos que ver si nos conviene o no consumir esos carbohidratos. Esto es algo también que veremos más adelante. Entonces, por el momento, ¿cuál es tu objetivo? ¿Vale? Tu objetivo es tratar de hacer las comidas que hagas más densas nutricionalmente, y para eso debes empezar a identificar qué es lo que comes. Debes sentarte a cocinar o coger tu plato y ver que tiene eso, que empezar a identificar que hay proteínas, que hay grasas y que hay vitaminas y minerales de las verduras. Y eso es un trabajo tuyo, que cuando te sientes a comer o cuando te sientes a cocinar estés pensando en estos macro y micronutrientes para así hacer tus comidas densas nutricionalmente. Esto es una parte muy importante y es algo que quiero que empecéis a aprender. Bueno, he subido este vídeo que pertenece al programa Descubre la Alimentación Consciente. En primer lugar, porque creo que la información aportada es de muchísima calidad. Y en segundo lugar, porque hay un montón de personas que no conocen, que no saben que está a disposición este programa de Descubre Alimentación Consciente. Descubre Alimentación Consciente es como mi programa de alimentación, donde trabajamos durante 3 o 6 meses, pero para hacer por tu cuenta, de manera autónoma, mediante documentos con una serie de tareas, de objetivos, de guías, contenido teórico, y mediante vídeos como este que acabas de ver. Este es solo un vídeo de todos los que hay en el programa, que son alrededor de 15-20 vídeos, ¿vale? Que te van a ayudar a mejorar tu alimentación, a entender el porqué. Así que quería hacer una doble función, darte este contenido de calidad y luego que sepas que está a tu disposición este programa, que es muy interesante a nivel económico. Te dejo toda la información en la descripción y nada, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente. Gracias.